el vendedor ambulante, sobre todo el pregonero, pues obedece como a un oficio bastante informal e ilegal. Y entonces nos pareció pues muy importante justamente como ir desarrollando un trabajo sobre qué es lo que había detrás de todo eso que parecía tan festivo, porque lo que hay detrás de esto son unas realidades muy complicadas y muy tenaces que pues que de alguna manera corresponden a la realidad de un país, pues o sea, en pleno neoliberalismo, es decir, como un poco sálvese quien pueda. Entonces, bueno, por ahí empezó a hacerse realidad este proyecto. ¿Cómo se hace también un proyecto? Escribiendo. Entonces nos pusimos citas y empezamos a ver, además de toda esa cosa conceptual, como que, qué queríamos y qué queríamos contar con esto. Mi hermano que vivía en ese momento en Argentina, yo que ya estaba viviendo aquí en Francia y mi hermana Angelita que estaba en Medellín. Se llamó Pregoneros de Medellín y empezó a hacerse en Medellín porque esos fueron las primeras pues pregoneros que empezaron a registrarse, pero hubiera podido perfectamente ser pregoneros de Cúcuta, pregoneros del Tayrona, pregoneros de Pasto, porque como todos sabemos, esa riqueza cultural de cantar vendiendo y de seducir al cliente de esa manera, la tenemos absolutamente en todo el país. De hecho, en toda Latinoamérica. Pues ahora que vivo en Europa me doy cuenta de que muchas personas les toca el documental porque eso les habla como de una forma antigua, ¿no? Y nosotros siempre somos pues de la ñapa, del cómo está, bueno, de dar consejos y de meternos un poco en la vida del otro cuando no lo han preguntado. Los pregones es, de alguna manera es parte de la cultura popular y también de ese hecho de coquetear, o sea, es también una manera de endulzar, es una manera de seducir. Yo no me conformo con vender, yo quiero ir mucho más allá. Y obviamente los vendedores que cantan, pues venden mucho más que los otros. Algunos de esos ritmos eran copiados, ¿no? De canciones que ya existen, por ejemplo, canciones clásicas, pues o sea, populares de Shakira, o no sé, hay una que dice tamarindo seco, se le caen las hojas, y en este caso, por ejemplo, Jale cantaba lo mismo, pero diciendo coma gelatina, son hechas de ahora, coma gelatina, y así. Otras eran realmente inventadas y tienen más como una estética más como de la rima, por ejemplo, eh, de la rima típica de la poesía o de la declamación. Y bueno, creo que me extendí. Vale. Oye, bueno, y hay algo que me parece también muy interesante y es que el trabajo en equipo para la producción audiovisual es clave en todo sentido, ¿no? Y en este aspecto me gustaría preguntarle a Mario, bueno, Mario, ¿cómo llegaste tú a trabajar con estos tres hermanos en este proyecto y cómo empezó a hacer ese desenvolvimiento de trabajo en equipo? Bueno, hola. No, yo estudié con Ángela en la universidad, toda la carrera pues, y como al final de la carrera empezamos a hacer como trabajos juntos y pues, y siempre hubo como cierta camaradería, teníamos como un grupito como de personas con los que siempre trabajábamos pues. Y ya cuando salimos, cada quien se fue por su lado, pero siempre quedábamos ahí como hablando, como, ¿cuándo podemos trabajar, cierto? Y Ángela normalmente me mostraba como, ay, mira el tráiler, pero eso cuando ella apenas estaba buscando como para financiar, ¿cierto? Porque es un poco difícil, ¿cierto? El pensar en hacer un documental acá, pues sin medios y más en esos años, yo creo que ella empezó con eso como 2011, 2012, a presentarse como a convocatorias. Era un poco complicado, ¿cierto? Entonces ya hizo muchos trailers y me mostraba, mira esta foto, mira, y yo le decía, porque pues yo soy de Barranquilla, y en Barranquilla esos pregones que cantó ahorita Juli eran así, el de caballito, cocada, enyucado, eso era lo que me despertaba a mí, ¿cierto? Y eso me parecía muy atractivo. Y para los que ya han visto algo, el primer personaje que tuvo Ángela era Halle, esta persona tan alegre, pues, tan graciosa. Y yo vi unas fotos que Ángela hizo y toda la cosa, y Ángela, pues, simplemente como que en el ir y venir, pues, de estar hablando de eso, cuando ya empezó a salir como la cosa
y cuando ya como que nos notificaron como, porque yo recuerdo que Ángela me dijo, Mario, eso se va a grabar. Yo no sé cómo. Si no nos ganamos la plata, eso se graba, ¿cierto? Con mi cámara buscamos otra cámara y vamos viendo. Yo tengo este boomcito, pero eso lo hacemos, ¿cierto? Y yo no sé si se alinearon los planetas, pero entonces cuando ella dijo eso, es como, ah, sí, como sea lo hacemos, entonces vea, yo le voy a dar la plata. Entonces, el proyecto se ganó como esta convocatoria que creo que es de Crea tecnologías digital, informales. Eso, Crea Digital en TIC. ministerio, ajá. Eso. Entonces, ahí pues como que ya se oficializó la cosa. Y ya ahí, como me preguntabas, empezó como la búsqueda del equipo. Y hay algo que yo siempre tengo en cuenta cuando estoy buscando equipo, y yo sé que Ángela también, y es la sinergia. O sea, más que gente calidosa, gente talentosa, es gente que además de que sea talentosa, tenga como una química como con el equipo, que todo se sienta como bien, que no haya como mal ambiente. Y eso era la verdad, Pregoneros fue un trabajo muy de gente que de verdad como que, o sea, era una fiesta, entre comillas, pues, porque tampoco voy a decir que fue un relajo, pero era una fiesta, pues, cuando nos encontrábamos al otro día, bueno, y tal, y nos montábamos en la van, era muy alegre porque todos teníamos como una camaradería y de hecho, pues yo había trabajado con muchos de ellos. Una de ellas, la pelada que hizo segunda cámara, fue estudiante del SENA. Ella era la monitora cuando eso yo también daba clase en el SENA. Ella era la monitora, la que guardaba las cosas, la que estaba como en bodega, pero la pelada era como talentosa y nosotros necesitábamos a un segundo camarógrafo y yo le dije, ve, hay una gente en el SENA, vamos a ver quién, y ella me dijo, Ángela me dijo, necesitamos cámara. Y, y ahí fue donde pues, o sea, Carla fue y la conoció, y de hecho Ángela ha trabajado mucho con Carla, siguieron ahí. Y también uno de los chicos es otro alumno que nos fue a hacer de gaffer un día, y era algo muy bacano también. Cuando estaba Esaú en el rodaje, también además estaban los hermanos ahí, y Tibó también estuvo en todo el rodaje, el programador. Eh, el programador también estuvo ahí y fue algo muy importante. Entonces, la consecución del equipo básicamente fue, estábamos al comienzo como estaban los hermanos Carabalí, conceptualizando todo y haciendo toda la fuerza para que hubiera la plata. Y después, cuando ya salió la cosa, era a empezar a buscar gente buscando pues como sinergia. Me gustaría Ah, hacer bueno, Mario, muchas gracias. complementar algo de lo que acaba de decir Mario. Un elemento importantísimo que llegó en un momento cuando estábamos justamente en la escritura y en el sueño de esto fue el chico francés Thibaut Durand, un genio, un programador con la personalidad completamente opuesta a la colombiana, o sea, el tipo bajo perfil, como ensimismado, introspectivo, que aunque tiene todas las capacidades técnicas y es un duro, pues, o sea, que pues de pronto le faltaba y estaba en esa sed de encontrar historias reales, gente, y se une a este proyecto por cosas, coincidencias de la vida. Creo que fue en una clase de salsa, o sea, que se encontraron con Ángela y empiezan a discutir para que vea todo el mundo cómo finalmente a veces la alquimia también opera, porque, o sea, hay que estar trabajando en el proyecto que uno quiere y en este momento, y empieza una cosa como entre los dos de decir, oye, pero claro que sí, todas las ideas que hasta ese momento eran simplemente ilusiones, o sea, como por ejemplo de hacer algo en el que se pudiera recorrer literalmente la ciudad, empezaron a ser reales con la llegada de Thibaut, que empezó a inventar, o sea, a inventar todo un sistema en el que uno pudiera, pues, como recorrer en ese momento. Y pues imagínate, estamos hablando, como dijo Mario, o sea, yo creo que eso ya se acercaba como el 2012, 2013, en donde todavía, o sea, no había un referente ni en Colombia, y de hecho, o sea, los referentes que habíamos visto de cosas en Europa eran recorridos muy cortos, no como este que era, pues son prácticamente 400 kilómetros de recorrido.
Entonces, bueno, entonces aparece Tibú Durán con un español que se le fue perfeccionando, con una actitud muy seria, o sea, porque imagínate que ahí también la cosa como intercultural, o sea, estamos hablando de una cosa completamente latinoamericana, de hecho, completamente colombiana y también focalizada en Medellín, y está una persona que conoce esa realidad. Él ya había estado en Brasil y también había estado como un poco seducido por los pregones de allá. Dale, Mario. Que así un paréntesis, Tibó vino acá a aprender español porque él también hace eso, él como que viaja para aprender el idioma y cuando ya aprendió se va, es algo así súper, súper raro. Y él vino acá y no fue como, ay, voy a aprender en una escuela, él se fue Academia. para San Javier, que es un barrio muy, pues, muy popular de acá. Entonces, Thibaut hablaba francés, pero era como, parce, vení, huevón. Hablaba así, porque él aprendió, fue como de verdad con los paisas, pues, normales, no como así súper académico. Y era muy bacano como sentir esa mezcla de él tan francés, pero hablando así. De hecho, él le daba muy duro los rodajes porque él no entendía cómo alguien se podía levantar a las 4:30 de la mañana para empezar el rodaje y terminar por allá a las 6:30 de la tarde para levantarse a las 4:30. Él decía, eso en Francia pues así, nosotros nada más trabajamos 8 horas y le daba como un poco duro por acostumbrarse a esa cultura de acá. Muchas gracias, Mario. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue el proceso como para adaptarse con los pregoneros? ¿Cómo se lograron unir con su familia? ¿Cómo hicieron como que fluya como esa intención? Porque es como una conexión muy, muy libre y eso no es muy fácil de lograr, como ese punto como de confianza, creo yo. Sí, voy a empezar y después me gustaría que Mario lo pueda continuar. Bueno, creo que esa pregunta que estás haciendo es importante para hablar como de la naturaleza respetuosa que tiene que tener un proyecto que se quiere respetuoso, ¿no? O sea, está muy próximo de la etnografía. O sea, primero que todo, la observación. O sea, tú ves a las personas. Es igual como cuando tú tienes un amigo o una novia. O sea, cuando alguien empieza a especial en tu vida. Al principio son simplemente miradas, después resulta que tienen una cosa en común. O sea, empiezan a haber charlas que al principio son, ay, que está lloviendo, y después de pronto un poco más profundas. Y de esa manera, para hacer un poquito más corto, Angelita empezó a acercarse a ciertos pregoneros. Es muy particular porque en este proyecto la comunidad de Facebook existió mucho antes que el proyecto estuviera terminado. Entonces, en un momento se nos ocurrió que podíamos hacer un llamado a las personas que ya estaban contentas con la idea de que el proyecto existiera, porque además hicimos esto de financiamiento participativo en una plataforma donde le pedíamos plata absolutamente a todos los amigos para que pues pudiéramos hacer al menos pues como un teaser. Entonces, imagínate que la gente pues empezó a llamar y a decir, mira, es que por mi casa todos los sábados a tal hora pasa una señora vendiendo no sé qué. Si ustedes vienen por aquí, generalmente está en una bicicleta. O mira que resulta que generalmente yo siempre veo un viejito que vende esto, y la gente empezó a dar ideas. Y así, o sea, poco a poco se fueron encontrando. De hecho, uno de los personas, pregoneros, es Pajarito, que vende en una bicicleta, que vende limones, que también vende videos y todo, y fue encontrado pues de esa manera. Entonces, desde el punto de vista de cómo se hizo como para hacer, como decir, el primer, entre comillas, casting, fue esa. Luego, la manera de poder entrar en sus casas y en su vida, pues esa sí ya es de la experiencia de Mario. Sí, más de Ángela, pero yo también estuve ahí porque yo ya empecé a ir a conocerlos desde antes, sobre todo para ir a sus casas, yo planeando pues desde la dirección de fotografía, pero es un proceso muy arduo y es algo muy, muy, muy del documental y es, si yo llego el primer día a grabar a alguien, esa persona no va a estar igual de cómoda que si yo empiezo un proceso. Primero hablo, después le digo, no sé qué, a tomar la foto. Cierto que así empezó Ángela, porque como empezó como un proyecto fotográfico, ella ya tenía confianza. Por ejemplo, con Jale, que es como, entre comillas, el personaje principal, porque es el que arranca básicamente en el recorrido de pregoneros.
eso fue un proceso de años, ¿cierto? De 2 años, yo creo, porque con Jale se hizo el primer tráiler, se hicieron las primeras fotos con las que se recogió plata. Y después Ángela seguía, ¿cierto? Los entrevistaba como solo con audio, después llevaba la camarita de ella, como a ir que vayan perdiendo como el susto a esto, ¿cierto? Porque al fin y al cabo son personas normales que sí tienen una vida muy pública, entre comillas, porque ellos salen a la calle a gritar, a que los conozcan. De hecho, la Jale entre la gente de Itagüí y como Sabaneta es muy conocida, ¿cierto? Es alguien que es como referente básicamente para la gente de los barrios de allá. Pero es muy diferente cuando uno le pone una cámara, ¿cierto? Sí, Cami, que Entonces, aparece ahí quien las está solicitando. entonces Ángela, Ángela, Ángela fue yendo y ya después de que ella tenía todo cuadrado, empezaba a meter como al equipo. Yo recuerdo que yo fui ya muy tarde, pues, y ella me decía, no, mira, tal, para que te vaya conociendo, porque ya va a ser muy grande el choque de me ve a mí y después va a llegar un camarógrafo, un gaffer, un sonidista, un montón de gente, ¿cierto? Entonces le empezaron como empezamos como a meternos ahí como en su casa poco a poco. Pero de esta manera ella se fue soltando, ella entendía, aunque no siempre fue fácil, ¿cierto? Por ejemplo, los primeros días cuando ya no estábamos grabando como con el audio de la cámara, sino que de verdad llegó un sonidista a ponerle un boom, Jale no podía. Ella la estábamos entrevistando y iba a empezar a responder y era cagada de la risa. Ah, ja, ja, ja. Ah, y nosotros éramos, Jale, ¿qué pasa? Y es que, ay, es que mira, ese perro, esa cosa ahí, ese peluche, ah, y no podía. Entonces era algo muy charro y con los otros personajes sí eran muy histriónicos, pero hubo uno que sí nos costó mucho más trabajo, ¿cierto? Que de pronto cuando lo estábamos grabando estábamos estresados como, hey, él no se está sintiendo como tan natural, pero era la manera de ser de él, ¿cierto? Él era una persona un poquito más hermética, más cerrada, y nosotros veníamos de ver a Jale, que es una alegría, como una explosión. Entonces, sí, eso fue como poco a poco y ganándose la confianza, ¿cierto? Sobre todo porque si ustedes ven, cada personaje tiene tres cortos de aproximadamente 5 minutos y el primero es como lo que hacen todos los días. Entonces ellos salen y lo muestran en la calle, pero el segundo ya habla de ellos, como que sienten y cuál es la realidad de por qué hacen esto, ¿cierto? Que eso para mí es uno de los valores y de las cosas bacanas del proyecto, que sería muy fácil simplemente mostrar a alguien que es alegre y vende cosas, ¿cierto? Pero nosotros, Ángela y todo el equipo trató de que también se viera que esto significa una problemática, ¿cierto? Que la gente se la tiene que rebuscar de la manera que puedan, ¿cierto? El trabajo informal en Colombia es muy grande el porcentaje, ¿cierto? Y ellos lo que están tratando de hacer es sobresalir ante toda la otra gente que vende. Hay uno de ellos que vende limones en la calle. O sea, ¿cierto? O sea, eso no es tan diferenciador, pero él tiene que hacer estas trovas o estos versos y cantar para llamar la atención y que le compren, ¿cierto? Pero después vamos a la profundidad de su vida. Hay uno que vivió en la calle desde pequeño y salió vendiendo y ahora ya tiene una casa con su familia. Jale, que fue damnificada pues de una inundación y cuenta que a ella su hijo lo negaba, que decía cosas como muy como controversiales, digámoslo así, como picantes para también llamar la atención y al niño le daba pena. Entonces pues, le negaba como esto. Y entonces, para poder entrar y que nos digan estas cosas un poquito más privadas, ya nos tocaba cambiar la actitud. Como yo les Mario, decía, discúlpame, ¿sí? una pregunta. Dígame. Queríamos saber, sí, pues antes de pues, seguir con mi pregunta, quería saber si el público tiene alguna para realizarles a ellos, antes de continuar. Señor. Quería saber si el público tiene una pregunta para, pues antes de continuar un poquito más, como para que se vayan Yo conociendo diría que mejor. de pronto terminara de hablar y ahorita ya le podemos hacer más preguntas. Ok.
Bueno, yo termino ahí entonces rápido. No, entonces para estas, o sea, nosotros llegábamos y cuando era de la vida de ella, de ellos en la calle, nosotros éramos súper felices, tratábamos de que ellos se sintieran en confianza, de que nos sintieran también un poquito como en recochita para que se soltaran y gritaran, ¿cierto? Para que se les quitara el miedo a la cámara. Pero cuando estábamos ya preguntándole cosas más personales de, hey, ¿qué pensás de, pues, de qué vas a hacer cuando ya no puedas cantar? Que hablaban de sus hijos, ya el tono cambiaba. De hecho, nosotros le dedicábamos un día alegre y al otro día ya cuando íbamos a la casa éramos como, bueno, Ángela, yo recuerdo que nos decía, hoy sí vamos a estar relajados, tranquilos, porque hoy le voy a hacer unas preguntas que de pronto ella tiene que estar en un estado mental diferente para respondernos, ¿cierto? Entonces ya ese día sabíamos que nosotros no teníamos que llegar como a hacer como estábamos antes, ¿cierto? Y de hecho, con ellos, con casi todos, básicamente se sentía como una amistad. Era algo muy bacano. Cuando llegábamos no era como vamos a entrevistar al personaje, sino que saludábamos como, hey, ¿qué más? Ay, ¿qué será el desayuno hoy? Ajá. Era algo muy bacano, era algo muy, muy, muy chévere. Entonces así como que ablandábamos a la gente y la acostumbrábamos a que la estábamos grabando. Eso era como la estrategia de a poquitos. Creo que Jaime tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, pero es muy puntual en el sentido de que, bueno, ¿qué consejo le daría, qué mensaje le darías a los futuros, a los futuros profesionales, a los que, ya los que se han titulado y los que van a buscar nuevas oportunidades? Pero, ¿te refieres al medio audiovisual? O sea, el medio audiovisual. Ok. Bueno, no, hay una cosa y yo creo que pues es algo importante y es como la constancia. Yo siento que somos una cultura muy inmediata, que no estamos acostumbrados a demorarnos con un proyecto, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, a los hermanos Carabalí fue algo que les apasionó y no se rindieron. Y yo la verdad creo que me hubiera rendido después de 2 años queriendo hacer el proyecto y que no me daba, ¿cierto? Pero ellos seguían y seguían. Y yo siento que la constancia y el querer y tener como esa pasión es algo que ayuda, ¿cierto? Yo la mayoría de cosas en las que he trabajado no son cosas que salieron en un mes o en 2 meses, ¿cierto? Sino gente que lleva años, 2 años trabajándole al proyecto, lanzándose a convocatorias, trabajando en laboratorios de guión, laboratorios de creación, ¿cierto? Hasta llegar como a la idea. Entonces, una recomendación sería como esa, ¿cierto? Seguir, si tienen una idea, pues no se rindan, porque, ay, ya fui a 2 convocatorias y nada, nada, o sea, seguir, seguir. Obviamente también hay un punto en el que uno puede simplemente tener trabajos nuevos y empezar a hacer cosas nuevas, pero yo creo que es perseverar e intentar, ¿cierto? Y nunca dejar de querer hacer las cosas, ¿cierto? Porque puede que en algún momento se dé y como en este caso se dio de una manera muy buena, porque no solo se hizo con lo mínimo, se hizo con las cosas que de verdad necesitábamos y eso fue algo muy chévere que le ayudó a que la idea quedara como la queríamos. La decana Sandra tiene una pregunta. Sí, bueno, a mí me parece muy, muy interesante poder ver todas esas diferencias y esas particularidades que tiene el documental, justamente por ser un documental interactivo, porque realmente las lógicas del documental interactivo son muy diferentes a las del audiovisual en la medida en que parece que nunca terminara. ¿Cómo es esa gran diferencia? ¿Y realmente Pregoneros terminó o qué se proyecta a futuro en ese documental interactivo? Ay, espérate. Juli, estás muteada, Juli. Estás silenciada. Tienes el micrófono cerrado, Juliana. Hola,
Me gustaría, estoy motivada para responder. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, ahora te Sí, Sí, te escuchamos. escuchamos. Genial. Bueno, justamente estaba diciendo que las narrativas no lineales pues son muy interesantes. Yo creo que permiten hacer que tú te apropies un poco más de la historia que te están contando. Poder decidir cuándo quieres verla, hasta qué punto quieres verla, si quieres guardarla, si quieres compartirlas. Y en este caso, literalmente, si quieres ir hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro, te permite tener una cierta libertad que uno incluso muchas veces ni siquiera tiene en la vida. O sea, a veces uno tiene la sensación en la vida y en las narrativas un poco clásicas de que la cosa es adelante y se va. La capacidad de poder tener como ese espacio de decisión, creo yo que hace que haya una sensación como de empatía con la historia que estás contando. O sea, te sientes un poco coautor y la realidad es que lo estás haciendo. Entonces, eso para responder ese lado. Y la otra era como que, ¿cuál es el futuro? Vean, en un momento sentimos que Pregoneros apenas estaba empezando, o sea, cuando vimos la respuesta, o sea, este es un proyecto que se estrenó hace más de 5 años y sin embargo, o sea, mira, estamos todavía pues como respondiendo preguntas a cosas que son un poco actuales. Sabemos que muchas personas se han basado en el proyecto para dar clases, sabemos que ha tocado a públicos distintos. Por ejemplo, lo popular, el documental, que es un género que generalmente queda muy como en la academia o en algunos intelectuales, logró como ir a fronteras mucho más populares, o sea, gente del barrio se veía para ver justamente como a sus protagonistas, gente de la academia, gente de otro lado, y dijimos, oye, tenemos que hacer pregoneros Cali, pregoneros Bogotá, pregoneros Pasto. sí. Pensamos hacerlo muchas veces y dijimos, mira que por ejemplo si el pregonero es de Chocó, en este caso por ejemplo la parte interactiva que es caminando en Medellín, pues lo podemos hacer que la persona va por ejemplo en una canoa, o sea, adaptar todos los medios de transporte y toda la parte como para poder acercarlo, y la verdad que estuvimos botándole un montón de corriente y no salía la plata para eso. Incluso pensamos en lanzarlo a nivel latinoamericano porque dijimos, Sí. imagínate tú, pregoneros Venezuela, pregoneros de no sé dónde, o sea, y lo que habíamos soñado desde el principio, que la gente pudiera incluso, es, pues, o sea, enviar mensajes y con videos de pregoneros que estuvieran interactuando en diferentes partes del mundo. Eso realmente es un proyecto muy costoso y no, o sea, no tuvimos pues lastimosamente el eco. No quiere decir que de pronto no lo vayamos a hacer, pero pues por ahora le dimos prioridad a otra cosa. Paradójicamente estamos haciendo un proyecto que no es interactivo. Pero, o sea, vale seguir soñando con que esto pueda tener pues como una proyección a futuro de ese tipo. Sí. Numeral pregoneros de Sudamérica. Sería genial. Buenísimo. Ojalá, ojalá. Eso es Bien. lo rico del interactivo, que no acaba. Creo que Jeffrey tiene una pregunta. Sí, sí, yo les iba a preguntar qué estrategia utilizaron para decirles a la people que les ayudaran el proyecto y cómo hicieron para convencerles. A la people. No, pues eso fue un proceso de investigación muy arduo, ¿cierto, Juli? Ángela, de hecho, tenía, después de que ella estuvo como 1 año y medio buscando, también le tocó tener a alguien que también le ayudaba como a buscar. De hecho, eso fue algo muy bacano porque también la gente mandaba a la página como, ay, miren, ese señor pasa por mi casa y vende mazamorra y mandaban el video, ¿cierto? Y así iban, se iba como buscando, se iba entrevistando. Yo recuerdo, pero no sé si Juli se acuerda que hubo alguien, uno que no salió, que al final no salió, pero no recuerdo qué era lo que vendía exactamente. Juli se acuerda, no. No me acuerdo. Me acuerdo de uno Yo que era que vendía coco, que fue de los primeros que se hizo. Sí, ese, y que después lo trataron de buscar. Yo me acuerdo que Ángela Sí, era como, Mario, ¿dónde estará ese man? Y éramos buscar a la otra persona que también nos estaba ayudando a buscar, como Ángela era como, yo lo vi, el señor todavía sale en las fotos, en algunas de las Sí. fotos en el Facebook, porque era muy bacano y él tenía un megáfono y un carro súper bonito, pero al fin nunca se encontró. Pero sí fue como a pistas de la gente, también el equipo y sobre todo Ángela, que básicamente vivió
con eso en la mente tanto tiempo acá en Medellín. Era como, escuchaba a alguien, le pedía los datos, hablaba. Y ya cuando llegó el momento fue como, bueno, vamos, ¿cuáles hay? ¿Qué historias son bacanas? ¿Qué personajes también son, pues dan pie a que pues hacer básicamente personajes de un documental, que no todo el mundo pues da pie a eso. Y ese fue como el contacto. Obviamente, por ejemplo, no, se me fue la Obviamente, pues ese contacto también es como lo que yo dije ahorita de la sinergia, ¿cierto? Se iba viendo como las historias, su venta, cómo era su familia, y ahí como que empezamos, Ángela empezaba a decidir como, hey, yo creo que esa es la persona, yo creo que ese es interesante. De hecho, de muchos, antes del proyecto grabado en video, hay fotos, ¿cierto? Entonces, fue algo de mucho tiempo y una búsqueda básicamente como con mucha gente que colaboraba, que escuchaba y que nos daba pistas, pues básicamente. Yo tengo una pregunta. A ver, Daniel, Mario, perdón. Tú hablas ahorita de, pues casi que es la casualidad, ¿cierto? Casi que es el azar poder conseguir estos pregoneros, ¿sí? Detectarlos. Veo que ustedes hacen un trabajo muy juicioso, casi haciendo esa etnografía donde se clasifica y después puede que se pierdan, ¿no? Se desaparezcan del radar en el momento de hacer producción. También se da el momento en el que están haciendo producción y surgen otros que no esperaban y que ustedes mismos dicen, oiga, qué interesante meterlo, o que tienen muy poco tiempo para poder hacer trabajo de producción con ellos. Según lo que yo tengo entendido y lo que hablaba ahorita, es que yo no estuve tanto en el proceso de consecución, pero sí porque nosotros grabamos la primera tanda en noviembre y la segunda en enero. Y en noviembre grabamos dos personas que estaban ya seguras, que eran Jale y Pajarito, el señor que vende limones, porque Ángela ya había trabajado con ellos. Pero Ángela todavía estaba dudando un poco entre otras opciones que se tenían, ¿cierto? Y de hecho, ahorita que yo hablé que de pronto uno de ellos sentíamos que no, no sentíamos como tanta sinergia, sin embargo, pues, todo funcionó, pero estábamos como estresados en la grabación porque el señor respondía como, "Ujú", y nosotros éramos como, "Ujú", cierto, uno esperando una respuesta un poco más grande, él como, sí. Y fue muy difícil como que se soltara, pues, pero se logró. Y una de las cosas que después nos dimos cuenta es que era uno de los que habíamos, básicamente, se habían elegido muy al final, ¿cierto? No se había hecho toda este ablandamiento, como lo dije ahorita, ¿cierto? Entonces el señor todavía como que no entendía la dinámica y de repente llegó un crew de grabación, ¿cierto? Y de pronto así como les dije ahorita que quedamos como de amigos, es cosas de que uno se los encuentra en la calle. Yo hace poquito estuve grabando una cosa en el centro y me encontré a uno de ellos, ¿cierto? Y me saludó el líder, el que vende mazamorra, creo. Líder llegó como Mario, ¿cierto? Y obviamente muchas cosas han pasado desde que terminamos de grabar. Eso se terminó de grabar en el 2014 y ahí seguimos, pues, sobre todo los hermanos Carabalí como en contacto con ellos, ¿cierto? Jale, yo tengo entendido que se les ha ayudado ahora en la pandemia, ¿cierto? Como a colaborarles porque ellos están ahora mismo un poco afectados, ¿cierto? Porque el comercio así tan informal, tan en la calle, se ha visto muy afectado. Y entonces se ha estado ahí como en eso. Hay otros que sí se han perdido, por ejemplo, Pajarito. Ángela nos contó que por más que lo quieren contactar, chao, pues no aparece, ellos cambian mucho de celular, entonces no es tan fácil y no tienen como una casa específica, entonces no es muy fácil seguir en contacto con ellos, ¿cierto? Pero así que la historia así más dura fue el señor que vende coco que nunca encontramos, que nunca volvió a aparecer. Eso... Yo quiero saber, disculpen,
¿esa fue la historia que más les marcó o tienen los dos una historia que haya dicho este señor o esta señora vivió lo más duro que yo he podido escuchar o me cambió la vida su filosofía, aparte de la Jale, digámoslo así? Mm, Creo que el caso más impactante es justamente la persona de la que está hablando Mario. Líder, a mí me parecía un poco extraño al principio, o sea, personalmente como que desconfiaba como de su honestidad cuando lo veía, o sea, como yo no lo veía en vivo, entonces me parecía porque hablaba en tercera persona. Y entonces me parecía, esas personas que sé por qué, entonces me parecía que eso era como tan raro, o sea, yo no quería juzgarlo, pero eso hacía que hubiera como una barrera entre él y yo. Y era como demasiado eufórico, contando historias muy tenaces, o sea, complejas, pero había como una cosa, era además el único que era fanático religioso, y eso me parecía también que era un asunto muy interesante, o sea, la fe, ¿sí? Justamente, bueno, una de las secuencias más interesantes que me parece con el video del líder es que se entra en una, o sea, se graba en en una iglesia evangélica, que eso es como una cosa también atípica, o sea, que te permitan entrar a una iglesia y todo. Y él, por un accidente que tuvo, justamente como con el carrito con el que vende la mazamorra, perdió una pierna hace como un año. Y él todavía Sí. no pierde su fe. O sea, si hay algo más, o sea, más fuerte que eso, o sea, y es la persona que estamos viendo en este momento. Entonces, de pronto, mira tan impresionante, o sea, como que pareció la más lejana y finalmente resultó siendo la que sí, me tocó profundamente. Entonces, también ver cómo, sí, o sea, cómo finalmente, qué lindo, cómo finalmente, pues como que todo tiene una cosa inesperada y es ante todo una historia de dignidad de su parte. Sí, a mí también yo creo que el líder, también por lo que pasó después, fue una de las que más me llegó. Además que a mí me pasó exactamente lo que le pasó a Juli, como que uno está viendo a los personajes y uno tiene como ciertas como prejuicios, pues, ¿cierto? Y él hablaba como de una forma que yo decía como, no sé, pero luego si ustedes lo vieron, él tiene una historia de vida muy, muy pesada y muy increíble, ¿cierto? Que yo recuerdo cuando estábamos grabando eso, yo era como, ay, yo no puedo creer que estoy presenciando eso en el momento que yo estaba grabando, porque él tuvo una vida muy, muy pesada y ahora básicamente, básicamente llevaba a su familia adelante y su sueño básicamente era ser un pastor y él al final lo mostramos a él predicando, pues que le dan la oportunidad en su iglesia. Y después cuando nos enteramos de esto fue algo muy, muy difícil porque él era una persona, pues no le ha pasado nada tampoco, él todavía existe, ¿cierto? Pero es una persona, era antes de ese accidente y como lo vimos, una persona muy radiante y muy, era como que él se llevaba como la atención de todo, ¿cierto? Entonces, cuando Ángela me contó y además que fue en su labor, no fue un accidente externo, él le pasó su accidente vendiendo mazamorra, que él vendía mazamorra en una motico, ¿cierto? Que él hizo, él mandó a hacer para tener sus cositos de mazamorra. Entonces fue muy, yo creo que esa fue la que más me marcó y también la historia de Papa Vanegas, ¿cierto? Esta corporación que ayuda a la gente a salir de la droga vendiendo galletas y ellos tienen sus pregones como militares. Esa historia también me pareció muy tesa porque cuando estábamos grabando allá vimos que es gente que de verdad pues quiere superarse y esta es una de las formas. Y yo recuerdo, hay una frase que nunca se me va a olvidar y es que ellos cumplen un ciclo de cierto tiempo y cuando los ven bien los sueltan de nuevo, como vayan, sigan, vuelvan a la sociedad, ¿cierto? Y hay uno de ellos que dice, yo le digo a mi líder que no me suelte, porque yo sé que si yo me voy de acá, yo recaigo. Y eso me pareció muy, 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 muy duro. Muchas gracias, Mario. Quería saber si el público tiene alguna otra pregunta para realizar.
Yo pregunto algo. ¿Qué tan difícil fue grabar en estos sectores que eran como un poquito peligrosos en esa época? No sé, ustedes de quién pues hablaron con los duros, como se dicen por ahí, o simplemente llegaron así porque, no sé, cómo planearon el plan de rodaje en esos sectores. Bueno, no, que yo recuerde, yo no, pues a mí no me tocó saber nada de eso, ¿cierto? Nosotros andábamos muy libres, además que éramos un crew muy grande, o sea, y no se ve, pero éramos mucha gente. Siempre era como un séquito de gente siempre andando por ahí. Y yo siento que no, al fin y al cabo, no estuvimos como en zonas tan malucas, pues como tan pesadas, así como se dice que, uy, estemos pilas, pues no, no sé, igual yo como que tampoco me siento así en muchas partes de la ciudad. Obviamente cuando uno va con equipos, además rentados, eso hasta enfrente de la casa de uno o en el lugar en donde esté, uno tiene que estar pilas, pues, pero no, que yo sepa, como yo no estuve a cargo de la producción, que yo sepa, no creo que haya pasado nada raro, pues, ni que hayan tenido que hablar con nadie así especial. Pero como te digo, no estuve en el proceso de consecución de permisos ni nada de eso, pues. Y también como estas personas con las que nosotros normalmente hablábamos eran gente como de la comunidad, de pronto entrábamos como de esa forma. No sé si Juliana tiene algún dato que yo no sepa por ahí. Supe por ahí, supe que para ir al barrio de Líder hubo un poquito de tiempo porque él iba a preguntar a, digamos, a los muchachos o a los no sé quiénes, o sea, a ese grupo que uno no sabe quién es, que le dieran vía libre y en efecto 24 horas después dijeron que no había problema. Entonces se entró pues de alguna manera como con la aval de eso. De todas formas todo pues se hizo en el día, ¿no? No se quedaba, no se quedaba la noche. Que Sí, obviamente pues aún así con el aval de cualquiera ya la noche es otra cosa, ¿no? sí, pero yo pues no, yo no siento que subimos, o sea, yo he tenido rodajes aparte de este, que en el que sí es como no hablamos con todos los duros y hasta estamos grabando y llegan como a pedir vacuna. Eso es algo muy normal básicamente acá en Colombia, que de pronto cuando uno habla con gente de afuera no entienden, ¿cierto? Que es como, hablamos con la policía y es como, no, al contrario, donde hablemos con la policía es peor. Eso yo creo que es algo muy de acá, ¿cierto? Porque los extranjeros llegan siempre diciendo, no, pues llevamos policía y uno le toca decir, parce, si lleva policía a ese lugar, todo el mundo se va a ir, ¿cierto? Y no va a lograr absolutamente nada. Ahí es que hablar con tal persona. Entonces es muy raro eso, es muy extraño, es hasta un poco raro de decir, ¿cierto? Pero no, pues temor nunca hubo, o sea, el temor que uno tiene cuando saca el celular, pues, en un bus, ¿cierto? Que uno tiene algo costoso y de pronto hay alguien por ahí, pero no, yo siento que no, nunca subimos en partes así que nos sentimos mal y si estuvimos, pues la gente nos acogió bien y no sentí ningún peligro en ningún momento, yo creo. Yo quiero aprovechar para preguntarles un poquito por la parte técnica. ¿Cómo fue ese desarrollo? No sé si uno a veces como audiovisualista no es tan docto en el tema ya de ponerlo como web, de ponerlo interactivo, de generar los links. Entonces, quiero saber cómo fue ese proceso, si ustedes tuvieron que ir aprendiendo o contrataron a alguien súper duro en eso. ¿Cómo es ser digital? Esa pregunta me parece muy interesante para mí que está desde la parte conceptual y de escritura, porque, o sea, una cosa es lo que tú ideas, pero otra cosa es cuando la llegas y la ves. O sea, yo no era para nada digital y no hice parte, pues, como esa interfaz, solamente la parte creativa. En este caso fue Thibaut Durán, el chico que hablábamos el francés, el que se ocupó de toda esa parte, o sea, realmente de crearla. Y fue tan duro para él de crearla, ya Mario le dará más detalles exactos sobre la parte técnica, que incluso después lo dejó libre, o sea, de libre acceso, aunque lo hubiera podido, pues, o sea, guardar como una cosa privada
para que todas las personas que ahora en adelante quieran hacerlo como nosotros lo hicimos, lo puedan hacer, y en ese sentido, bienvenidos. De hecho, ustedes si quieren, pues ahí, de una, lo pueden hacer, eso está libre. Y a mí me llegaban simplemente pues como las imágenes de los recorridos para que yo escribiera, por ejemplo, eso, decir vete para allá, vete para acá, y entonces yo era la que pues como que le ponía texto a lo que podía ir viendo las personas. Eso era como, ¿sí me entiendes? Como que esas cosas también hay que pues como crearlas. Y la idea de que fuera pues como también como una especie de videojuego, ¿no? Con esta estética, y también que apareciera como un mapa al lado. Mario, que me imagino que va a poder desarrollar eso mucho más. Mario, creo que... Mario, a hablar muteado. Sí, perdón, es que estaba buscando la foto para que vieran ahí a Tibo. Él es Tibo. Ajá. Por allá dando también charlas acerca de lo que él hizo, sí. Fue algo muy, muy, muy bacano, porque cuando eso ahora es muy fácil, uno dice, ay, venga, yo me meto a Google Earth, y como pi, 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 y se mete y ya. Pero cuando eso, yo recuerdo que Ángela me decía, y nosotros en nuestra, digamos, poco conocimiento de la programación, Ángela me contaba, yo decía, ¿qué? ¿Cómo así un recorrido por todo el centro? Y yo era como, no, eso no, ¿cómo se hace? Ahora uno lo ve en Google Earth y es un poco fácil, ¿cierto? En Google Maps, perdón. Pero yo recuerdo que a mí no me cabía en la cabeza. Y hubo algo muy bacano, y fue que nosotros, mientras yo estaba editando, con Ángela en una oficina, Tibo estaba programando. Y yo alcancé a ver, aunque no entendía mucho, alcancé a ver todo ese proceso. Yo recuerdo esas liniesotas de código que yo decía, Tibo, yo no sé cómo haces esto, te vas a volver loco. O sea, y de verdad que él a veces hasta decía como a las 4 de la tarde, como, hey chicos, ¿saben que los invito a cerveza? No quiero ver más esa pantalla, no quiero saber más nada de esto. Y nos sacaba porque es algo muy, muy, muy complicado. Y me pareció muy bacano, porque después cuando lo vi, cuando él me mostraba, mira cómo va, yo era como, no puedo creer que esto esté pasando. ¿Cómo se hizo esto del recorrido? Tibo, él se puso en un casco, pegó una GoPro, y cuando eso no habían estabilizadores como estos Ronin de ahora, y él se inventó una cosa con un gimbal y un chipcito que compró como por internet. Yo no sé cómo hizo eso, fue muy artesanal para que no temblara casi la cámara, y lo que pasó fue que él en esa bicicleta hacía ese recorridito que vemos en la pantalla. Entonces después en el computador él cogía cada una de esas imágenes, ¿cierto? Grabamos a 24 cuadros, creo que fue, y él cogía cada una de esas imágenes y las volvía un cuadro. Y le decía, cada vez que alguien haga scroll en el computador, avanza unas cuantas imágenes. Pero en el 2014, el Internet no era lo que es ahora. Entonces, si uno hacía eso, mientras cargaba ese montón de imágenes, no veía nada. Entonces se inventó también una cosa de, no, voy a montar las mismas imágenes, pero en baja, como si fuera un streaming, y yo les digo que primero coja la imagen en baja, y cuando frene el cuadro, ahí sí cargue la que es en alta, porque cargando todas en alta no nos va a dar, ¿cierto? Y así él desarrolló básicamente también un Google Maps, pero que básicamente lo diseñó él para ver todo desde arriba, y el recorrido, cuando uno lo está haciendo en la página, de verdad es un puntico. El mapa que uno ve acá abajo a la izquierda, voy a ir abriendo acá Pregoneros mientras hablo, para irles mostrando de pronto. El mapita que sale acá a la izquierda, lo voy a mutear porque empieza la musiquita. El mapita que vemos acá a la izquierda es de verdad lo que él hizo. Y hay algo muy bacano que ahora se conoce mucho, pero cuando eso no se veía mucho, y es que esto básicamente es algo binaural. Bueno, entonces si están viendo, miren que cuando yo me muevo, la foto se ve como pixeladita para que la cargue más rápido, pero apenas pausamos, carga la más alta, ¿cierto? Entonces, cada imagen está 2 veces, en versión baja y en versión alta. Y cuando nos movemos acá abajito, esperen, voy a ver si hago zoom, acá abajito, miren que se va moviendo la persona, ¿cierto? Yo creo que dañé algo. Ya, es que me está diciendo que me meta aquí en la historia de Hal. Pero hay algo muy bacano, y es que esto así, ahora es algo muy famoso, pero eso fue binaural. O sea, cuando se grabó el audio, cuando
yo aquí lo tengo pausado porque si no, no me escuchan, pero si aquí dice, usa esto con audífonos para tener una mejor experiencia porque es diferente lo que escuchamos en el oído derecho que en el oído izquierdo, ¿cierto? Porque se grabó con un micrófono que tenía algo acá en la mitad y grababa hacia un lado y otro hacia el otro para sentir de verdad, tener esa sensación de estar recorriendo el centro. Y a veces cuando vamos caminando por el centro escuchamos como una discoteca acá, pero acá hay alguien cantando Hare Krishna y por acá hay alguien vendiendo otras cositas. Esto era para básicamente envolver pues a la gente. Y ya acerca de los videos, nosotros al comienzo estábamos en Vimeo, todos los videos estaban en Vimeo y lo que hizo él fue que vinculó, cuando nosotros nos metemos acá, lo vinculó a Vimeo, ¿cierto? Pero Vimeo, Tivo después encontró como una página donde podíamos tener más capacidad y por menos plata para que nos durara más años esto, ¿cierto? Entonces después tocó migrar allá, a él le tocó cambiar como todas estas cosas. Entonces me parece algo bacano también cuando estábamos como haciendo el test, porque eso era algo muy bacano. Tivo por ahí una vez a la semana nos decía, bueno, anden pues esto y díganme cosas, ¿cierto? Cuando anduvimos el test, yo le dije, parce, pero ¿y qué pasa si yo vi la historia de Halle y estoy súper empeliculado y quiero ver la otra historia? Y mientras la busco se me pierde. Entonces él se le ocurrió esto de poner iconos, ¿cierto? Entonces con estos iconos yo puedo saber en dónde está el próximo de la Halle. Entonces miren que aquí está la gelatina y aquí está la gelatina. Entonces si yo sigo acá, yo voy a encontrar a la Halle. Pero también él dijo, no, hay gente que no se va a aguantar este recorrido, hay gente que le va a gustar mucho, pero hay gente que no. Entonces también está la opción de darle clic en el otro video y mira, dice ir directamente o buscar. Entonces si yo le doy ir directamente, no es necesario que yo la busque y haga el recorrido, sino que me manda exactamente a la calle donde está el otro video y así de una puedo llegar a donde ella. Y miren que por acá sale. Sí. Y es algo muy bacano porque lo voy a mostrar acá. Si ven, ¿sí están escuchando? Sí, sí se escucha. Listo. Ahí le bajé un poquito la calidad para que cargue más rápido. Entonces, miren que a medida que nos vamos acercando. De raíz, la única negra que tiene la cosa blanca en este país. Entonces, si nos vamos alejando, se va yendo el sonido. Esto es algo que ahora es muy común, muy típico, pero cuando eso, nosotros ni siquiera entendíamos cómo se hacía. Y todavía hay cosas que yo siento que siguen vigentes. Y que obedece también a una idea de que se reprodujera como si fuera una persona caminando en el centro, que es exactamente lo que pasa. Tú empiezas a escuchar algo desde lejos y te interesa, y a medida que avanzas lo escuchas, también respondiendo como a esa idea. Okay. Muy interesante el trabajo de ustedes, muchachos, y este tiempo que nos han compartido con todos los asistentes a este foro. Yo creo que para los que no lograron ver todo el documental, pues esto es un aliciente para seguir explorando más. Quizás ya por temas de tiempo ya estamos cerrando. No sé si una pregunta más del público. Bueno, Juliana. Perdón, ¿me recuerdan el concurso que se ganaron, por favor? Wow, hay un montón. Pero el de, por ejemplo... para financiar. Sí, exactamente. ¿Es el CREA Digital? CREA Digital de los... CREA Digital, ajá. Los estímulos del CREA Digital, del Ministerio de Cultura y de Comunicación. Y bueno, antes de eso habíamos ganado lo que se llama el FIGRA en Francia, que fue como el primero. Justamente por habernos ganado una cosa en el exterior, fue como que dio paso a que en Colombia como que comenzaran, entre comillas, a ponernos de pronto más cuidado. Bueno, luego siguieron, cuando ya estuvo realizado, llovieron premios de muchas partes, de Portugal, de Estados Unidos, de Francia, de Colombia.
y eso fue pues una cosa muy, muy gratificante. ¿Aló? Bueno, yo tenía una pregunta, no sé si me escuchan esta vez. Te escuchamos. Sí, sí, Bueno, sí. listo. La pregunta que yo quería hacer es la siguiente. Ustedes hablaban de la situación de riesgo que tuvieron que para hacer la grabación que tenían en ese sector que mencionaban antes. ¿Te produjo a ti esa sensación de adrenalina cuando estabas grabando en ese lugar? ¿O una sensación de algo de temor o algo? No, yo había visto acá la pregunta que la habías puesto acá y por eso al final dije eso, que yo no sentí en ningún momento como ningún temor, pues no, la verdad en ningún momento sentí que estábamos en un lugar así peligroso, horrible, pues no, la verdad fue algo, como les dije, nosotros llegábamos en una van, éramos muchas personas, solo en el equipo de cámara éramos como 6, más toda la gente que estaba ahí de producción, pidiendo como los permisos de imagen, entonces la verdad éramos como una buena cantidad de gente y nos sentíamos pues como seguros. Repito, como yo no estuve como encargado del manejo de las locaciones y esto, de pronto hubo algunas cosas que pasaron que yo no me di cuenta, pero la verdad yo nunca sentí miedo, ni peligro, ni adrenalina, ni nada de eso, porque fue un rodaje muy, 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 muy bien, muy normal, muy tranquilo. Sí, en el chat también había otra pregunta respecto a si veíamos pues como viable la posibilidad de continuar y en ese sentido pues como que cómo nos afectaría hacerlo con el COVID. No, o sea, no, pues o sea, en este momento tampoco tenemos financieramente las condiciones para poder continuar y pues no, somos muy juiciosos con la cuarentena, o sea que si lo tuviéramos pues no lo haríamos, ya que pues Sí, como si que alguien, acatamos las leyes. si Y la alguien idea también es quiere- proteger a las personas, es un trabajo serio, o sea, no creo que iríamos con cámara a andar Sí, pues no. poniendo en riesgo nuestra salud y la de los demás. Igual si alguien quiere ver pregoneros de Cali, pregoneros de Barranquilla y tiene los medios, pues nos contactan. Porque sí Así sería muy es. bacano. Ayer, de hecho, hablando con Ángela, le mostré unos videitos ahí que yo grabé y ella, mejor dicho, casi nos ponemos a llorar porque ella estaba como, ay no, eso fue tan bonito. Entonces, sí sería muy bacano y desde siempre tuvimos como ese deseo de hacer como una segunda parte. Como les digo, Ángela decía Pregonero Suramérica, ¿cierto? Y que fuera en un avioncito, que uno fuera viajando para encontrar a los pregoneros. Bueno. Mario, Juliana, un placer haberlos tenido en este momento. Gracias por acompañarnos. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Siempre bienvenidos en la universidad. Y Ay, qué lindo, felicitarlos por ese. gracias. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Yo, por ejemplo, yo invité a mis estudiantes, ellos están por acá, entonces bacano que estén haciendo estas cosas, porque sí, es un poco importante, primero que todo, como seguir como con esta unión y como dar la imagen, o no dar la imagen, dar la esperanza de que a pesar de que estamos así como distanciados, pues hay como una convivencia comunal entre nosotros, ¿cierto? Y yo creo que eso hasta, al contrario, ha roto fronteras, como que ha juntado más a la gente en estos espacios, aunque no sea físicamente, estos espacios son muy, muy chéveres. Bueno, Sí, pues yo quisiera justo decir una última cosita, porque pues sé que también estamos aquí con estudiantes que son muy pilos. Yo pienso que antes del dispositivo técnico siempre hay que tener una idea, una pasión, una historia. Esa es la base. O sea, no se trata de irle poniendo, pues, entonces, pues, o sea, entre más tenga mejor y entonces que se mueva y que se quiere y que venga y que haya. No. Eso es muy importante y eso viene a complementar, pero lo más importante siempre será pues la pasión de lo que quieres contar, la idea que tienes, la profundidad que tengas con esa idea y ahora sí, adelante con toda la parte técnica. Claro que sí. Muchísimas gracias por esos consejos para nuestros estudiantes y felicitarlos mucho por ese maravilloso trabajo
por la constancia, por el tesón para hacerlo, por la gran creatividad para trabajarlo. Entonces, de verdad, es un trabajo muy bueno, es un trabajo que inspira mucho para seguir haciendo todas estas creaciones en estos nuevos lenguajes. Creo que es una iniciativa que puede inspirar mucho a nuestros estudiantes y por eso estamos muy contentos de haberlos tenido hoy en la Santo Tomás, que siempre será su casa. Y pues muchas gracias también al profesor Juan Antonio, que hizo posible esta reunión, al profesor Luis Fernando, que nos apoyó en la moderación, y a Daniel, que nos hizo la presentación y nos dio muy bien con sus preguntas. De verdad, muchas gracias a todos. Este fue un espacio muy, muy, muy interesante aquí en este Comunica Flexible. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una muy Antes buena de tarde. acabar, me gustaría recomendarles que se suscriban a las redes sociales, @Yo Soy para la Paz. Okay. Muy bien. Sí, todos en las redes sociales. Invito a todos los estudiantes a que se dirijan a los diferentes talleres que ya están prendidos para que se puedan, para que los puedan vivir hoy en este Comunica Flexible. Y nos queda un día de Comunica Flexible, el 26 de mayo, para que estemos atentos a toda la programación. Muy bien. Juliana, gracias. Mario, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, Que gracias estés a muy todos. bien. Súper, gracias. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias. Hablamos. Bueno, Chao. 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 Gracias.